Pues muy buenos días, son las 11 de la mañana, vamos a empezar con nuestra cita. Esperamos que algunos participantes que nos han enviado algunos mensajes electrónicos puedan incorporarse a la brevedad. Me da muchísimo gusto saludarles en esta sesión especial de un webinar, una nueva sesión en línea para platicar de uno de los próximos entrenamientos presenciales que tendremos en Ciudad de México. Para poder trabajar esta mañana hemos preparado una presentación con la cual me voy a permitir empezar para que podamos ir siguiendo el orden de la sesión. Posteriormente, como ustedes saben, quienes ya me han acompañado algunas de otras de estas experiencias en línea, les haremos llegar la grabación editada con el resumen de lo presentado, así como la información complementaria de la sesión. Con eso estaremos trabajando el día de hoy y pues, sin más preámbulo, empecemos. Muy bien. La idea de hoy es platicar con ustedes 4 cosas que creo que pueden hacer la diferencia en su presentación ante público. 4 asuntos que estoy seguro podrán marcar una diferencia a su favor en términos de comunicación. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos hoy en este webinar? En primer lugar, pues dar una rápida revisión a estos 4 pasos que profundizaremos sobre ellos la próxima semana. Me gustaría mucho que la experiencia de hoy se reduzca a estas 3 ideas. Que tú puedas encontrar elementos para sistematizar tu propia experiencia como conferencista. En segundo lugar, que aproveches oportunidades de la experiencia que yo te compartiré el día de hoy. Y por último, que lo que platiquemos aquí y lo que reforcemos en nuestro entrenamiento personal la próxima semana, pues podamos potenciar nuevos proyectos y nuevas iniciativas para que tú cada vez puedas ir tomando mayores elementos de profesionalización en tu actividad como conferencista. El día lunes les estaré enviando a los participantes la nota complementaria a la que hacía referencia hace unos minutos, que traerá la grabación de este webinar y que traerá algún material complementario que tú podrás utilizar. Recuerda que esta es una sesión introductoria al entrenamiento presencial que realizaré en Ciudad de México la próxima semana, el día 16 de junio, desde las 9 a las 2 de la tarde. Por aquí tenemos alguna petición de audio por parte de uno de los participantes. Pediría que pudiéramos hacerlo al final para hacer la grabación completa de la sesión y dejar la parte de preguntas, si les parece bien. De todas formas, tengo el chat abierto para cualquier duda o pregunta que pudiera surgir en este momento. Perfecto. Pues, ¿cuáles son estos 4 pasos y por qué considero que son importantes poderlos compartir y poderlos comentar? Me parece que uno como expositor tiene que tomarse en serio lo que está haciendo en términos de comunicación pública. Cada vez hay más necesidad de buenos expositores en instituciones, en proyectos, en empresas, en asociaciones, en diferentes espacios en los que de alguna manera nosotros estamos necesitando buenos comunicadores. Y eso ha provocado, me parece, que en el mercado haya una infinita cantidad de personas que consideran que hablan bien y porque hablan bien creen que son la persona más adecuada para llevar adelante algún tema de presentación, de curso, de seminario. Y se postulan y la gente que les puede llegar a contratar a lo mejor no tiene los elementos también suficientes para saber si esta persona que tiene enfrente y que le dice que es un buen expositor y que habla y platica muy bien, pues sin mayor preámbulo le contratan, va a dar una conferencia y aquello sale bastante mal. Por esa razón, me parece muy importante poder platicar estos 4 pasos que para mí significan la diferencia entre un conferencista improvisado y un conferencista profesional que está verdaderamente abocado a hacer una comunicación efectiva, a que las cosas luzcan bien, a que el mensaje brille de la manera adecuada y que nos permita, sobre todo, plantear un buen intercambio de información que nos permita sobre todo llamar a la acción a la gente que nos está escuchando y apoyar el proceso de aprendizaje y de formación de cada una de las personas que están en la audiencia. Bueno, estos 4 pasos yo los tengo ya sistematizados, con ellos trabajo, con ellos logro mis presentaciones, mis conferencias, mis cursos y quiero compartirte brevemente estos cuatro pasos, planteándote una idea general de cada uno de ellos, haciéndote algunas recomendaciones y platicándote qué veremos en el entrenamiento presencial la próxima semana. Al primer paso, a la primera parte de esta ruta de profesionalización, yo le llamo clarificar.
me parece muy importante que antes de lanzarse a dar conferencias, las personas que lo van a hacer tengan claras muchas cosas. ¿Qué significa clarificar? Me gusta sobre todo esta acepción del diccionario. Aclarar algo y quitarle aquello que lo ofusca o lo hace confuso. Los expositores tenemos que quitar cosas a los mensajes que a veces pueden hacerlas confusas, poco comprensibles. Está la persona que empieza a explicar una idea y que por explicar esa idea termina platicándonos de su perro, del perro de su infancia. Y si pudiéramos como audiencia establecer un vínculo entre el perro de la infancia y el tema, estaría genial. Pero como audiencia nos podemos sentir perdidos porque no entendemos por qué el perro de la audiencia tiene que ver con esta parte o de qué manera tendría que ver con esta parte. Entonces, el primer tema que nos interesa sobre todo es el asunto de poder clarificar la información. ¿A qué me refiero con clarificar la información y cuál es la importancia de esto? A que nosotros podamos sintonizar las expectativas del expositor, es decir, qué estás tú queriendo hacer o lograr, o qué estás esperando del evento al que te invitan, pero también sintonizar las expectativas de los organizadores, de las personas que te han convocado o incluso que te han contratado para dar una conferencia. Necesitamos compartir esas expectativas. Oye, ¿qué estás esperando de mí como el conferencista en turno? ¿Qué quisieras lograr con mi presentación para la audiencia a la cual tú me quieres llevar? Es muy importante que el conferencista, y esto surge de uno, vaya al encuentro del organizador y le pueda plantear qué necesitas de mí, qué estarías esperando de mí y cómo sé que sí soy el expositor adecuado que puede ayudarte en este desafío que tienes. Entonces, yo planteo que el primer punto dentro de la labor de clarificar el mensaje sea este. ¿Qué estás esperando de mí como expositor? Y también se vale decir qué estarías esperando tú del comité organizador. Si necesitas apoyo, si necesitas una distribución especial, si te gusta trabajar de una manera, si utilizas un equipo de cómputo y lo puedes utilizar ahí en tu presentación, sería bueno empezar a sintonizar qué cosas regularmente requieres tú de los organizadores de los eventos a los cuales acudes. El segundo punto es que hagamos un ejercicio donde equilibremos el objetivo que buscamos con tu presentación. Ese objetivo tiene que decantarse de la expectativa tuya y de los organizadores. Tendrás que equilibrar ese objetivo respecto al tiempo. Oye, pues ¿sabes qué? Queremos lograr esto y tienes 30 minutos. Pues el reto de la síntesis aparece como muy importante. Y por último, tendríamos que sintonizar también de equilibrar esta parte con la audiencia. ¿Quiénes van a estar con nosotros? ¿Quién es mi público? ¿Qué características tienen? A los participantes en este webinar les hicimos llegar algunas sugerencias de mi sitio web donde hay algunas entradas importantes. Una de ellas es identificar a la audiencia. Lo que estamos buscando ahí es que las personas puedan hacer por lo menos 3 exploraciones importantes sobre la audiencia. La primera es una parte como muy clara y ligada a los datos sociodemográficos. ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas son? ¿Qué profesión tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Qué etapa de vida están pasando? Si son papás de chicos, hijos en la adolescencia o hijos universitarios. Ese tipo de detalles de saber claramente a quién le vamos a hablar nos tiene que ayudar. El primer elemento que yo siempre recomiendo es esta parte sociodemográfica, pero también que hagamos un análisis un poquito psicológico de la audiencia. Quienes me acompañan en esta presentación, ¿qué podrían saber del tema? Estoy completamente seguro que no saben nada del tema. Han tenido otras conferencias antes que la mía, les han platicado este tema de alguna manera previa, lo han visto en algún lado. Tratar de plantearnos qué puede o qué puede no saber el auditorio nos tiene que ayudar también a clarificar lo que nosotros vamos a hacer. Y derivado de esto, el último punto, necesitamos profundizar en la información. ¿Qué tanto voy a meterme con el tema? ¿Voy a hacer una revisión panorámica o me voy a meter muy específicamente a algún área del tema que es de interés para los organizadores? Entre más profundo sea el tema, más tiempo vas a requerir. Cuando hablamos de una conferencia, estamos hablando de un evento como para presentar un tema en general, para sensibilizar respecto a un tema en general, pero a lo mejor no para ser tan específicos. Cuando hablamos de un seminario, hablamos de un curso, hablamos de un taller, sí nos tenemos que volver más específicos y de tal forma que tenemos que profundizar más en el tema que queremos abordar o que necesitamos. Entonces, no empieces a dar conferencias si no tienes claro lo que vas a decir, a quién se lo vas a decir y sobre todo,
¿para qué se lo vas a decir? ¿Cuáles son los objetivos que tú estarías buscando en este sentido sobre lo que quieres alcanzar? ¿Qué recomiendo entonces? Recomiendo que los expositores en este punto tengan una entrevista específica con quien les invitan. Puede ser por teléfono, si puede ser presencial todavía es mejor. Sé que hay que dedicarle tiempo, pero de aquí vas a obtener mucha información importante. Que vayas a ver a la persona que te invita, que hables con la persona que te invita, que tengas a lo mejor una videollamada como esta, donde pueda precisarse qué estás esperando de mí y qué espero yo de ti. En segundo lugar, que con esa información tú puedas construir una propuesta de conferencia. A lo mejor ya las tienes, son temas que ya has hecho, pero valdrá la pena que adaptes esa propuesta de trabajo a quien te está invitando, para que quede constancia y quede por escrito los objetivos que buscamos, la cantidad de personas, lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer, la metodología, lo que tú necesitas, lo que tú vas a aportar. No sé, supongamos que pues, no hay cañón y tú tienes un cañón y lo quieres llevar, pues nada más ponlo por escrito para que quede claro que lo llevas tú. Capaz que ese día se te olvida y el organizador te dice, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Tú me prometiste. Sé que las propuestas nos atan. Y qué bueno, la verdad, qué bueno que tengas claro lo que tienes que hacer. Es el acuerdo, es poner por escrito el acuerdo que tengas de expectativas, de objetivos, de tiempo, de audiencia, de profundidad con la persona que te invita. Habrá ocasiones en que también te puedo recomendar el que lances alguna encuesta previa con los participantes. Vamos a pensar que te invitan a dar una conferencia y las personas a las cuales te invitan es un grupo cerrado, en el cual los organizadores tienen contacto con estas personas. Yo te recomendaría que hicieras una encuesta exploratoria a través de medios digitales, un SurveyMonkey, un Typeforms, un Google Forms, cualquier cosa que te permita obtener información para saber el nivel de conocimiento que la audiencia tiene del tema. Te pongo un ejemplo concreto. Yo que he ido a dar conferencias de manejo de redes sociales y era digital en escuelas donde trabajo con papás, lo que le pido a la escuela es que por lo menos 3 semanas antes de que yo me presente, que le mandemos una encuestita para checar las habilidades digitales de los papás. Si mis hijos tienen Facebook, si no tienen Facebook, si tienen Twitter, si no tienen Twitter. Y esa misma encuesta, lo que hacemos es que con esa información obtenemos datos que me permiten adecuar el mensaje a ese público particular, a esos papás de ese colegio con esa necesidad concreta de trabajar temas de era digital. Entonces yo te recomendaría estas 3 cosas para que tú puedas clarificar tu mensaje. Que te entrevistes con la gente, que generes una propuesta de trabajo que refleje lo que se ha compartido en esa entrevista y por último, si es posible, si hay los medios, si se puede, es muy bueno que tú trates de obtener información para saber qué tanto sabe la gente del tema que vas a abordar. Entre más información tengas, mejor vas a poder presentar tu tema y tu mensaje. ¿Qué haremos la próxima semana? Yo te voy a compartir mi guía de preguntas para la entrevista con un organizador. Voy a compartirte algunos borradores de propuestas de trabajo que tú podrás adaptar. Y por último, voy a sugerirte algunas preguntas que no te podrían faltar si te decides animarte a hacer estas encuestas previas con los participantes. Esta exploración ante los temas. Si bien hay cosas muy específicas, lo que presentaríamos la próxima semana es cuáles son esas preguntas indispensables que tendrías que hacer sobre el tema, independientemente cuál sea, a los posibles participantes de una conferencia tuya. Entonces, desde aquí estamos marcando diferencia. Si tú eres un expositor que se encarga de exprimir, fíjate la palabra que estoy usando, exprimir la información del organizador del evento, si eso además lo transformas en una propuesta de trabajo que clarifica las cosas y que además tienes la oportunidad de obtener información de la audiencia, todos estos datos te tienen que ayudar a la hora de preparar, adecuar, replantear muchas de las conferencias que ya tenías o las conferencias que vas a empezar a producir. Vamos a pensar que te invitan a dar una conferencia de un tema que tú nunca has abordado y que no tienes. Este proceso de clarificar tendría que hacerse más o menos 1 mes y medio antes de una presentación, si quieres ser muy efectivo. Si lo quieres hacer 2 o 3 días antes de la conferencia, va a estar complicado que obtengas esta información y yo te diría, vete a lo general del tema y dependiendo las dudas de la audiencia, verás hasta qué punto profundices. Hay gente que puede hacer esta exploración que yo te planteo en los primeros minutos de la conferencia y
puede servirle. Pero quien puede hacer esto es quien ya tiene mucha experiencia en el tema. Si tú estás empezando como un conferencista que va iniciando, yo sí te recomiendo que trates de tener esta información por lo menos un mes y medio antes de una presentación. Si no, puede ser complicado, te vas a sentir saturado con los datos que estás haciendo. Entonces, primer paso, clarificar, quitar todo aquello que pueda confundirte a ti como expositor, a quien te organiza, a quien te invita y sobre todo a quien te escucha, a la audiencia. Si logramos este primer punto, va a ser mucho más fácil construir o trabajar el segundo punto. El segundo punto yo le llamo construir. Y utilizo también una explicación, el diccionario, de esta palabra construir. Y me gusta que diga algo tan sencillo como esto. Hacer algo utilizando los elementos adecuados. Hacer algo, dar tu conferencia, utilizando los elementos adecuados. ¿Cuáles son esos elementos adecuados? Pues primero es el tema, primero es también el título del tema. Hace prácticamente 3 semanas publicaba en el sitio web una referencia para ayudarte a construir títulos impactantes para tus conferencias. Creo que también necesitamos ir innovándonos en la manera en la que nos aproximamos a los temas. Trabajo mucho con papás, en escuelas, y siempre parece que en todos lados son las mismas temáticas. La familia y los valores, la familia y la educación y la familia. Y son esas mismas conferencias a las que los papás nos van invitando de manera recurrente. La apuesta es que desde la propia presentación del tema, tú puedas construir una aproximación diferente. Lo puedes ver en el sitio web y te lo compartiré también en la reseña de este webinar. Es importante que pienses en esos elementos, desde el título, el eslogan, la manera en la que te lo quieres imaginar, que lo vas a proyectar, etc. Yo aquí encuentro sobre todo 3 cosas. ¿Qué tienes que construir sobre tu conferencia? Tienes que construir el uso que le vas a dar al tiempo que tienes y la metodología para lograr esos objetivos que prometiste en tu propuesta de trabajo. Tendrías que construir el discurso, lo que vas a decir, el mensaje, y también tendrías que construir si vas a utilizar algún material de apoyo, alguna lámina, algún cuadernillo, alguna presentación electrónica, algún resumen impreso, el material de apoyo que consideres. Aquí quiero ser muy amplio y no pensar que siempre nuestro material de apoyo tiene que ser un PowerPoint. Pueden ser muchas otras cosas, pero es importante que sepas que tendrás que dedicarle tiempo a la construcción de esta información. ¿Cuánto tiempo tiene que dedicarse a la construcción de un mensaje? Por lo menos, la regla que se maneja es que si vas a hablar 1 hora, por lo menos tengas 10 horas de preparación en el tema. 10 horas dedicadas a la construcción de cuánto tiempo voy a utilizar para cada parte, qué quiero decir, cómo quiero decirlo y cuál es el material de apoyo que hay que pensar. Aquí vas a necesitar muchas herramientas como expositor. En primer lugar, necesitas tu cultura general, porque a tu conferencia tendrás que agregarle cosas de cultura general que le permita a la gente decir, este cuate sabe lo que está diciendo y lo que está hablando. Entonces necesitas cultura general, necesitas dominio del tema, necesitas lenguaje verbal, necesitas lenguaje no verbal, necesitas hoy por hoy algunas habilidades digitales y te vas a aventar a hacer alguna presentación, un conjunto de herramientas que requieres y que necesitas. Ante este segundo paso, imagínate que tú tienes un taller y que eres un artesano. Cada conferencia, cada presentación que tú hagas, tiene que pasar por un proceso de elaboración. Cuando uno empieza a dar conferencias, este proceso a lo mejor es un poco largo, es un poco tortuoso. Cuando uno ya tiene tiempo haciendo esto, digamos que la pasada por el taller, digamos que la construcción del prototipo, se vuelve mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más como un proceso creativo que te permite ir logrando nuevas cosas en tu presentación. ¿Yo qué te recomiendo en este sentido? Yo te recomendaría, sobre todo, que tú seas capaz de determinar cuánto tiempo requiere tu intervención. Esto regularmente no se hace, porque regularmente se cree que si a ti te invitan a hablar 1 hora, tú tienes que hablar 1 hora del tema. Y la realidad es que no te llevas ese tiempo. También en las instrucciones previas para este webinar, compartía una de mis entradas del sitio web de cómo distribuir el tiempo de tu conferencia. Y es muy importante pensar que dentro de tu tiempo de presentación vas a tener que dedicar algunos minutos a romper el hielo, vas a dedicar algunos minutos
minutos a presentarte el tema, lo que vamos a hablar aquí, cómo lo vamos a hablar. A lo mejor utilizas el storytelling y vas a platicar una historia inicial. Vas a utilizar algún tiempo para iniciar. Y después, pues, lógicamente, desarrollarías tus temas, pero también tendrías que dedicar un tiempo para cerrar, para concluir, para agradecer, para despedirte, para corroborar que la información que has compartido está clara en la audiencia, para pedirle que a lo mejor la audiencia te platique qué aprendió, qué se llevó hoy. Necesitas pensar que el tiempo, si te dicen una conferencia de 1 hora, realmente no es 1 hora tuya hablando sobre el tema, sino que la parte de hablar sobre el tema va a estar en medio, como un sándwich, entre una etapa que es el inicio y una etapa que es el final. Prepararte de esa manera te puede ayudar mucho. Para la construcción del mensaje, lo que yo recomiendo es que puedas tener ideas en triángulo. ¿A qué me refiero? Que cada conferencia, por ejemplo, que tú vas a dar de 1 hora, no tenga más de 3 puntos de apoyo, no tenga más de 3 temas o 3 asuntos o 3 ideas principales. Y luego cada idea principal a su vez la vamos a dividir en 3 puntos. Entonces, 3 grandes ideas, y cuando estás explicando una idea, necesitamos, cuando mucho, utilizar 3 puntos dentro de esa idea. 3 y 3 es la manera de poderlo hacer. Si vamos a pensar que tú vas a dar una conferencia, pues te vas a ese esquema, 3 y a lo mejor 3 cosas de esas 3 que has dicho. Pero si vas a dar un taller o vas a dar un seminario o vas a dar un curso, cada una de las ideas o de las subsideas que tú estás planteando tendría a su vez que dividirse en 3. Empaquetar en 3 te tiene que ayudar a desarrollar el mensaje de una mejor manera, a construirlo de una mejor manera y también a recordarlo de una mejor manera. Entonces, la próxima semana platicaremos algo muy en concreto que ahora te presento para ayudarte a construir tus mensajes en estas 3 maneras de comunicar. También va a ser importante que tú puedas dedicar tiempo a la detección de fuentes del tema. Si es un tema que ya te han pedido alguna vez, pues ya seguramente tienes un universo de autores, de datos, de referencias que puedas utilizar. Si estás partiendo de un tema desde cero, tendrías que ver con qué elementos cuentas, digámoslo así, de manera interna. Es decir, qué recuerdas tú del tema, qué has revisado tú del tema en alguna ocasión, si recuerdas algún autor, si recuerdas algún libro, alguna película que tenga que ver con el tema que queremos abordar. Necesitas determinar a qué fuentes de información vas a acudir para construir el tema. Esto es muy importante porque también, de acuerdo a la amplitud de las fuentes, será la amplitud de la información. Si tu fuente del tema es un chorrito de agua que sale de una pared, pues seguramente será algo muy poco lo que vas a compartir. Pues si te imaginas ahora la fuente de Trevi o la fuente de las Cibeles, pues te imaginas algo mucho más grande, mucho más glorioso. Depende mucho de la lectura, de la investigación, de la revisión de datos y de cómo los vamos a confeccionar dentro del mensaje. También yo recomiendo que puedas construir cómo vas a utilizar tus materiales. Si vas a trabajar con un cuadernillo, hay que saber en qué momento vas a hablar y en qué momento vas a pedir que se use algo del cuaderno que has preparado, del instructivo o del manual. Si vas a utilizar una presentación de apoyo atrás que va a estar mientras tú hablas, hay que saber cómo vamos a interactuar con esa presentación. Es muy importante que no la leas de forma directa, que la gente no vea que estás leyendo el texto que has pensado, que tu postura corporal, tu imagen siempre esté hacia adelante. El material atrás está para apoyar a la gente a recordar algo concreto del material, pero para nada está para que tú te voltees, le des la espalda a tu público y lo leas. Hay que planear también, hay que construir también cómo nos vamos a vincular al material. Esto, quien maneja el PowerPoint lo hace pensando en las animaciones. Eso es una manera de acercarte a cómo tienes que darle un uso interactivo al material. Tú sabes que presentar todo de golpe, pues a lo mejor te distrae. Presentar parte por parte va focalizando. Es un poco lo que yo estoy haciendo ahora. Tratar de presentarte la información en pequeños insights, pequeños puntos que estamos tocando. ¿Qué veríamos la próxima semana en este sentido? Yo quiero compartirte una herramienta para que tú puedas identificar de cada gran tema que abordes, qué autores pueden ayudarte, qué fuentes de información pueden ayudarte. Entonces trabajaremos un inventario de temas y autores. Para la parte de construir las 3 grandes ideas de tu conferencia, vamos a utilizar una técnica que se conoce como el Palacio de la Memoria,
que te tiene que ayudar a estructurar la información de tu conferencia y que si tú la recuerdas es más fácil que puedas de alguna manera volverla a plantear, volverla a explicar y volverla a presentar. Y para la parte de los materiales audiovisuales, yo quiero hacerte algunas recomendaciones del material didáctico, lo haremos la próxima semana. Hay 5 cosas que no le pueden faltar a tus materiales, ya sean impresos o ya sean visuales o electrónicos, y que es muy importante que tú construyas tus contenidos a partir de estas 5 ideas o 5 recomendaciones importantes. Y por último, yo quiero recomendarte algunas plataformas que te pueden ayudar a presentar el tema de una manera mucho mejor, más interactiva, más limpia, etcétera. Desde luego que está el PowerPoint. Hay otras cosas, yo uso mucho Prezi, pero no es lo único que hay. Hoy en día tenemos una serie de gama de mecanismos de presentación y de poder acompañar un discurso que valdría la pena plantearte esa caja de herramientas para que tú revises y veas cuál es la que más te conviene o la que más te gusta o la que más te parece adecuada. Clarificar entonces, construir entonces. El tercer paso que yo recomiendo ahora es corroborar. ¿A qué me refiero con corroborar? No te espantes, pero esto es importante. La acepción del diccionario es esta: vivificar y dar mayores fuerzas a alguien débil, desmayado o enflaquecido. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque en mi experiencia y lo que he platicado con muchos expositores es que pueden construir muy bien la conferencia, pueden hacer sus propuestas, ya tienen todo, pero a la hora de la hora sienten que hay un gap o que han perdido algo entre que quisieron hacer el tema y lo van a presentar. De tal forma que este paso está hecho para que tú agarres energía, para que tú agarres ritmo, para que tú prepares y ensayes lo que vas a decir y lo que vas a compartir con la audiencia. Que no te esperes al haber creado un gran producto de conferencia, que no te esperes al debut para hacer algún ajuste, porque en el camino algo puede sucedernos. Necesitamos entonces que te prepares de manera previa y que repases el tema. El Palacio de la Memoria nos va a ayudar para eso, pero necesitamos practicar la conferencia que vamos a decir. En segundo lugar, este paso te tiene que ayudar a dominar los nervios, a canalizar adecuadamente la energía de los nervios. Y por último, el tercer paso, tiene que ayudarte a compactar tu mensaje, a asegurarlo y a tenerlo listo ante cosas que pudieran ocurrir dentro de la presentación. Cosas que te pudieran salir de manera inadecuada o imprevistos, que puedan restarte energía, que puedan generarte mayor preocupación. Vamos a pensar que cuando tú empiezas a dar una conferencia estás con la pila cargadísima, pero conforme vas terminando, a lo mejor la energía va disminuyendo. Vamos a pensar que cuando tú preparas una conferencia y te invitan a dar un tema, estás súper emocionado, con la energía muy arriba, haciendo tu conferencia, buscando tus fuentes, buscando tus datos, pero conforme va llegando el día de dar la presentación, parece que esa energía va disminuyendo. Pero ¿qué podemos hacer para mantener una energía de inicio? Yo lo que te recomiendo es que te grabes, que ya que tengas lista la conferencia, que la grabes en audio, que la grabes en video y que después te des un tiempo para estudiarla, para ver qué cosas estás haciendo ahí que no son adecuados para lo que tú quieres lograr y que además te permita corregir algunos errores. Oye, ¿sabes qué? Es que yo no quiero grabarme, no me gusta cómo se oye mi voz, no me gusta cómo me veo, me pongo nervioso con la cámara. Bueno, invítate a unos cuates a tu casa, invítate a alguien a la cual le puedas dar esta conferencia como de una manera, de una sesión de demostración. Es decir, que tengas una experiencia de presentación del tema ante alguien más que tú. Eso te puede ayudar. Oye, pero es que me da pena en vivo. Bueno, pues tu grabación, mándasela a alguien de confianza, que además sepas que no te va a adular, te va a poder ayudar a encontrar puntos que no estás viendo, para tener una sesión previa de retroalimentación. Eso permite ajustar el mensaje. En cualquier lugar, cuando se presenta un nuevo producto en una empresa, se hacen pruebas, se hacen prototipos para construir la versión final que saldrá al mercado. Si eso hacen las empresas y le dedican tiempo y esfuerzo para asegurarse que el producto que sale al mercado es el más adecuado, nosotros también tendríamos que hacer eso con nuestras conferencias. Presentar una versión preliminar, corregir, cambiar, ajustar. Necesitamos dar este paso de corroboración.
También para la cuestión del nerviosismo, yo lo que recomiendo es que se pueda visualizar mucho el sentido personal de la misión que uno experimenta como conferencista al estar frente al grupo. A ver, ¿por qué voy a ir con este grupo? ¿Por qué razón quiero abordar este tema? ¿Para qué quiero lograr esta presentación? Tiene que haber una conexión a esta experiencia como de vocación, de yo soy un conferencista, yo me dedico a esto, yo ayudo a la gente en esto, yo le comparto esta información, mi tema sirve para esto, mi conferencia sirve para esto. Alguna vez alguien me dijo, es como terapearme a mí mismo. Pues sí, un poco sí es como terapearte a ti mismo. Como no olvidar la razón última por la cual tú estás haciendo estas cosas. Y esto se recomienda incluso hacerlo antes de empezar. Hay gente que le gusta hacer ejercicios de respiración, hay gente que hace ejercicios de vocalización. Yo te recomendaría que hicieras ejercicios también mentales para conectar con esta razón última de hacer las cosas. De tener siempre unos momentos antes de empezar, decir, esto que estoy haciendo es importante, es valioso, lo he hecho con mucha dedicación y con mucho esfuerzo y sé que responde a la necesidad de la gente que me va a escuchar y que necesito conectar con estos valores que tengo como expositor de por qué estoy haciendo esto para que me salga mejor. Entonces, este es un ejercicio que yo recomiendo hacer. Y además también el que tú puedas darte el tiempo de prevenir desajustes con el material de trabajo. Oye, esta imagen que conseguí pues, se ve muy pixeleada, mejor voy a buscar otra. Oye, este audio que tengo que me encanta se distorsiona. Oye, este video maravilloso que tengo para la conferencia está en inglés, mi audiencia no habla inglés. Pues, ¿qué puedo hacer para subtitularlo? Porque así estoy elevando la eficiencia. De plano no hay forma de subtitularlo, pues entonces yo te pediría que sacrificaras ese video, porque si la audiencia no lo va a comprender, o sea, a ti te puede encantar, te puede parecer maravilloso, pero si no va a ser de utilidad para la audiencia, no lo metas en tu presentación. Yo siempre recomiendo que tengas primero un gran respaldo de tu información, de tu presentación, mándasela a los organizadores, llévala contigo en un USB, tenla en tu computadora, grábala en la memoria de tu celular para que de alguna manera la puedas tener. Si ya tienes un acceso a la nube, con un Drive, en un iCloud, en un Dropbox, guárdate ahí la presentación para que la tengas. Yo recomiendo que tengas siempre dos versiones de tu presentación. Una es el avión, ¿no? Lo que hiciste en Emaze, lo que hiciste en Prezi, lo que hiciste en Powtown, lo que hiciste en cualquier otra plataforma de presentación, pero siempre ten el PowerPoint, que es todo terreno y que te saca de bronca. Si algo funciona mal, si algo no se ve bien, tú puedes traer tu borrador en PowerPoint. Oye, voy a perder espectacularidad. Pues sí, a lo mejor perdemos un poco de espectacularidad de lo que habías preparado, pero de pasar lo que habías preparado y pasarlo mal, que no se vea y que te genere una bronca, yo te recomiendo que siempre tengas tu plan B y que siempre tengas tu PowerPoint que te permita presentar una conferencia sin mayor preocupación, porque si al nerviosismo que puedes tener al estar frente al público, tú llegas y tu presentación no se ve, no corre, no se puede entender, se ve distorsionada, cambió los colores, te movió la imagen, no te cargó el video, cualquier cosa como esa, yo siempre te recomiendo que tengas un plan B, que cheques y pruebes audio. Quien va a dar un concierto, por ejemplo, vamos a pensar en el artista famoso que quieras, antes de dar el concierto, antes de que la gente entre al lugar donde va a trabajarse el concierto, vuelve a probar audio, vuelve a probar sonido, vuelve a checar. Yo conozco a algunos cantantes que incluso hasta revisan micrófono por micrófono, línea por línea. Quieren estar convencidos de que no les salga nada mal. Y nosotros los expositores somos como muy al ahí se va. Pues ahí está el cuate del audio, pues él le hizo las pruebas. La sugerencia es que llegues antes, que hagas un scouting antes. Si es una conferencia grande, importante, seguramente han montado el salón un día antes. Seguramente te han pedido que tú llegues un día antes para no correr riesgos. Entonces, ese día antes, en lugar de irte a conocer la ciudad o a comer en un lugar padre, primero corrobora que vaya a funcionar todo bien y después, pues ya date la vida loca, vete a comer a un restaurante que te guste, visita el centro de la ciudad, que te apapachen, que te agasajen, porque luego eso hacen con nosotros los expositores, nos quieren atender muy bien, nos generan mucha hospitalidad y yo siempre les digo, oigan, muchas gracias, pero primero, antes de otra cosa, asegurémonos que lo de mañana funcione, se vea, se escuche
esté bien y luego vamos a divertirnos y a conocer todo lo maravilloso que me quieres presentar de la ciudad. ¿Qué haremos el próximo sábado? Tendremos un checklist para tu conferencia. ¿Qué cosas no te pueden faltar en tu conferencia que sería importante que las tuvieras? Tendremos un inventario de valores del conferencista. Esto tiene que ayudarte a visualizar ese sentido personal. Y por último, construiremos un manejo de escenarios para tu presentación. ¿Qué va a suceder si por dar la conferencia se te va la luz o no corre el video? Tenemos que tener escenarios para cada caso supuesto. Yo soy a veces muy exagerado, pero le sugiero a la gente que incluso tenga escenarios preparados por temas de protección civil. A ver, tú estás en un auditorio, estás dando una conferencia y en ese momento empieza a temblar. Tú tienes el micrófono, tienes una responsabilidad frente a la gente porque tienes el micrófono. ¿Qué vas a hacer ahí? No, es que eso a mí nunca me pasa o no me va a pasar. Los que vivimos en Ciudad de México sí tendríamos que darle una revisadita a los manuales de protección civil, a los protocolos de seguridad, que esta es una zona sísmica y es importante tener eso claro. Pero así como aquí, eso pasa en otros lados, podrá ser el viento, podrá ser el agua, podrá ser la lluvia, lo que quieras. Necesitamos estar preparados para escenarios diferentes. Este es el tercer paso, corroborar, y significa tener la batería cargada para lo que tú vas a hacer frente a la audiencia. El cuarto paso, el último paso de hoy. ¿A qué me estoy refiriendo? A compartir tu presentación, a que le dediques tiempo a compartir tu presentación. ¿Cómo compartimos la presentación? Entendiendo que nosotros los expositores también participamos. Es decir, no hay una barrera entre mí como expositor, entre mi persona y entre la audiencia. Todos estamos juntos en ese momento compartiendo ese instante de presentación y de conferencia. Entonces, ¿a qué me refiero? A que trates de romper la barrera entre que yo estoy por un lado, soy el sabio, y la gente que está por allá es la gente que no sabe el tema y que yo vengo a iluminarles porque no tienen jota idea de lo que voy a platicar. Eso genera desde el principio una barrera entre tú y la gente. Trata de romper esa barrera. Platicaremos cómo hacerlo. Yo sugiero que cuando vas a compartir tu mensaje, tengas claras lo que yo llamo 3 leyes para hablar. Habla de lo que sabes. Nunca hables de algo que no sabes. Habla de lo que sabes. Habla de lo que sientes, porque eso te permite empatizar con la audiencia. Y habla lo que puedes. El tiempo que tienes, el contexto en el grupo en el que estás. Y hay cosas que a veces no puedes tocar. Vamos a pensar que te invitan a dar una conferencia en una escuela con papás y que tú quieres empezar a hablar de política porque están muy pegadas las elecciones, pero ese no es el tema. Ese no es el tema que te pidieron y que te encargaron. Entonces hay cosas que sí puedes tocar en tu conferencia y hay cosas que no puedes tocar en tu conferencia. Y por último, tu mensaje es un regalo. Si lo vas a compartir, pues trata que sea con el mejor empaque. Cuando tú compras un regalo y se lo das a alguien, tú estás muy emocionado por cómo esa persona lo va a recibir. Por si lo abre luego, o si lo deja para después. Si lo abre luego, te sientes agradecido por el regalo que le has dado. Si lo deja para después, te sientes un poco como ignorado. Esto sucede igual con las conferencias. Nos preparamos mucho para la gente, hacemos mucho esfuerzo de preparación, tenemos un gran regalo, se los entregamos y de repente la gente no está respondiendo como nosotros estaríamos esperando. Necesitamos enfatizar algunas cosas en lenguaje no verbal que nos ayuden a que la gente tenga esta expectativa, porque nosotros también tenemos la expectativa de lo que están abriendo. Y hay que ponerles el mejor empaque. El mejor empaque tiene que ver con cómo tú te estás dirigiendo al grupo, con qué tan amable eres. Yo siempre recomiendo que seas amable desde que te bajas del coche 3 cuadras antes en el estacionamiento. Desde ahí tienes que tener una actitud de amabilidad. Si vas como mal encarado para dar la conferencia y ya te dan el micrófono y ahí sí ya sonríes y eres el más buena onda del mundo, pues esa parte le va a restar fuerza a tu mensaje. Entonces, ¿qué recomiendo yo para que prepares este regalo? Lo primero es que acentúes tu humanidad. Y esto surge de los valores que hemos platicado en el paso anterior. Que puedas tener claro que el conferencista es otra persona, como las personas de la audiencia. Que no eres mejor que ellos. Que aunque sabes algunas cosas más, tienes el ansia de platicarlas para que ellos también las sepan. Es decir, no te quieres quedar con el conocimiento para ti, sino que
quieres darlo a los demás para que también, así como a ti un conocimiento te ha transformado la vida, pues tú también puedas transformar a los demás. Ojo con cómo tratas a la gente que te invitó. Ojo con cómo tratas a la gente que se te acerca. Vamos a pensar en que te recibe. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es el conferencista? Sí, señorita, yo soy. ¿Dónde está la persona que organiza? Hola, muchas gracias. Gracias por recibirme, muy amable. Gracias por registrarme. Ay, mi gafet, muchas gracias. Qué bueno que estoy aquí. Estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes. Qué bueno que me invitaron. También agradecele a las personas del staff del evento. Tiene una buena relación con la gente que lleva el audio y el sonido. Ellos te van a sacar de una bronca si algo pasa. Entonces hay que llevarla tranquila y muy agradecida siempre con ellos. Trata de sintonizar tu energía con la audiencia. A lo mejor tú vienes muy emocionado, pero la audiencia está después de comer, entonces está un poco adormilada. Pues no, trata de ir empezando increciendo, porque ellos también van a ir increciendo en su atención. Entonces trata de ponerle al regalo la misma energía que ellos tienen. Y por último, valdría la pena pensar, y yo lo recomiendo mucho, en definir protocolos para tu presentación. ¿Cómo vas a empezar siempre tus conferencias? ¿Cómo vas a terminar tus conferencias? Que la gente sepa qué les vas a entregar, cómo se los vas a entregar. Eso vale mucho la pena. Yo siempre platico cuál es el objetivo del día. Yo siempre platico cuál es la metodología. Yo siempre platico qué vamos a hacer hoy para que la gente esté sintonizada y esté de acuerdo y participe en la conferencia y vea que no solamente es algo que voy a traer yo, sino es algo que vamos a construir juntos. Vale la pena incluso pues que tú tengas definidas las maneras en las que arrancas y cierras los eventos, en las que te presentas, y son cosas que a lo mejor tú puedes controlar. Siempre nos dicen, oiga, nos manda su currículum para una presentación. Yo te diría que más que un currículum, prepares, por ejemplo, una semblanza, donde tú tengas claro lo que quieres que se diga de tu trayectoria profesional. Sé que la lectura del currículum es una parte importante, pero hay currículums muy largos porque a lo mejor has hecho muchas cosas y tienes 4 maestrías y tienes 65 diplomados y tienes 25,250 certificaciones. Trata de hacer una semblanza porque la lectura de tu currículum es importante, pero si la alargas mucho, el efecto que produces en la gente es de aburrición y todavía ni siquiera has empezado a hablar. Entonces vale la pena definir de antemano una semblanza que le des al organizador. Yo soy mucho de la idea de tener, si tienes una página web, que tengas un kit de medios, donde esté tu semblanza, tu currículum, donde esté la información de tus eventos, donde esté a lo mejor tu calendario, una serie de cosas que la gente pueda decir, este cuate sabe lo que dice, es buena onda y que además tiene la capacidad de entregarnos información importante que estamos nosotros necesitando. Para trabajar este paso que haremos la próxima semana, yo te daré algunas recomendaciones para el cuidado de la voz, porque esto va a ser muy importante. Va a ser tu principal herramienta para entregar el mensaje que con tanto esmero has dedicado. En segundo lugar, yo te sugiero siempre que tengas un registro de experiencia de las presentaciones que has tenido, para que al momento de compartir el mensaje puedas sacar el mayor provecho. A ver, di esta conferencia ante tantas personas, fui vestido, a veces yo soy muy obsesivo, perdón por serlo, pero funciona, fui vestido así, entonces si vuelvo a ir con el mismo grupo, nomás le echo un ojo y no vuelvo a ir de la misma manera, para no parecer fotografía. Di esta conferencia, me sentí así, logré esto, me funcionó esto, no me funcionó lo otro, para que si vuelves a presentarte con este grupo, vuelves a presentar ese tema, tu registro te ayude a compartir el mensaje de la mejor manera. Y por último, también, que tú puedas dejar pistas en tus presentaciones de dónde te pueden encontrar las personas, dónde pueden obtener más datos de ti y de lo que tú estás haciendo. Esto es importante, lo trabajaremos la próxima semana. Entonces, un poco resumiendo, porque el tiempo está sobre nosotros como siempre, hemos platicado sobre 4 pasos para marcar una diferencia en tu profesionalización. Clarificar el mensaje, construir el mensaje, corroborar el mensaje y compartir el mensaje. Profundizaremos todavía mucho más la próxima semana con estas herramientas y estas técnicas que te he compartido hoy para hacer de tu conferencia una presentación mucho más amena y mucho más divertida.